Muy buenos días, hermanos y amigos. Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana para que conozcan los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. Hemos venido con una serie llamada Las figuras literarias de la Biblia y hoy encontramos un tema que hemos titulado la catábasis. La catábasis es un término que proviene del griego que significa descenso o bajada. Se usa en diferentes contextos. En retórica, la catábasis puede describir un tono o estilo descendente en el discurso, donde la intensidad disminuye deliberadamente. En la Biblia, el concepto de catábasis se puede observar en varios pasajes donde los personajes descienden a lugares bajos, tanto en el sentido físico, ético, moral como espiritual. Entonces está la catábasis física. Aquí se podría hablar de un descenso literal, como el declive físico o la pérdida de fuerza o capacidad. También se refiere a descenso físico o geográfico, como cuando alguien baja de un lugar más elevado a otro más bajo, en el sentido literal de la palabra. Podría aplicarse también en contextos de desgaste físico, como enfermedades o cualquier situación que implique un deterioro corporal. Está la catábasis ético-moral. Se refiere a una caída o descenso en términos de comportamiento moral o ético, como la decadencia de los principios y valores que guían la conducta humana. Este concepto se podría aplicar a situaciones en las que alguien se aparta de su camino recto y virtuoso. Está la catábasis espiritual. Este concepto se refiere al descenso en el estado espiritual de una persona, donde alguien podría sentir una desconexión o alejamiento de su fe o creencias espirituales, a menudo conllevando a una situación de pérdida, crisis o desesperación en las diferentes situaciones de un ser humano. Tenemos un ejemplo, la caída de Adán y Eva, narrado en Génesis 3. Se puede interpretar como una catábasis espiritual, porque al desobedecer a Dios, descienden de un estado de gracia a un estado de desgracia. Además, fueron expulsados del Edén, perdiendo su comunicación directa con el Creador, donde lo tenían todo, vida, felicidad, y ahora a tener que luchar por ellas. La catábasis está en que pasaron de una vida con tiempo indefinido a una muerte segura. Estos ejemplos muestran que la catábasis en la Biblia se manifiesta tanto en el plano físico como en espiritual y emocional, muchas veces marcando momentos de crisis, humillación y hasta pruebas. Yo le agregaría lo que usted anteriormente anotó sobre el caso de Adán, que fue una caída total, porque eso abarca todos los terrenos. Era hijo de Dios en cuanto a lo espiritual, así lo registra la genealogía de Lucas. Adán, hijo de Dios. Y en lo moral, pues el pecado ha degradado al ser humano al máximo extremo, que conociendo al Creador terminaron adorando a las criaturas. El apóstol Pablo, que dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, pasó a todos. Y por un hombre todos fuimos constituidos pecadores. Asimismo la muerte y la enfermedad y todas estas calamidades que hoy vivimos es a causa de aquella consecuencia de esa primera catábasis que abarca todas las anteriores. Por eso quiero hacer un énfasis mayor en ella, porque es, digamos, la puerta donde se le permite la entrada a todas las demás caídas. La Biblia surca los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. ¡Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro! Es la ciencia y verdad. Estamos, hermanos, con las figuras literarias de la Biblia, hoy con la catábasis. Tenemos otro ejemplo que está en Daniel 4, 28 al 33. La humillación de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor habló y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real?
con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Entonces el rey Nabucodonosor representa un descenso, una catábasis, desde su poder y gloria real hasta vivir como un animal en el campo, perdiendo su razón. Este descenso representa una caída en lo social y lo mental antes de su eventual restauración. Este pasaje es una clara advertencia sobre los peligros del orgullo y la soberbia. Nadie puede atribuirse la gloria de lo que posee sin reconocer que todo proviene de Dios. Dios es el gobernante supremo de todo y todos los poderes humanos están bajo su control. La arrogancia y la falta de reconocimiento de Dios pueden llevar a la humillación y al juicio. Nabucodonosor fue humillado. Fue una lección para aquellos que se olvidan de Dios. Este pasaje se muestra cómo Dios usa incluso el castigo para traer arrepentimiento y transformación. Otro interesante y amplio pasaje que nos ilustra muy bien el tema del día de hoy, porque si cabe la palabra es una catábasis integral. En lo físico él es depuesto literalmente del trono. El trono, él era el hombre más poderoso que había en la tierra, porque era el imperio que gobernaba todo el mundo terrestre, y fue depuesto de ahí. En lo moral, perdió la facultad de hablar, y su socialidad era con las bestias. Así que moralmente fue degradado. Comía hierba con los bueyes, y era bañado con el rocío del cielo. Y en lo espiritual, solo después, cuando ya pasó el castigo, es que él pudo reconocer que hay un Dios en los cielos que gobierna sobre el universo entero, y que es el que pone reyes y quita reyes, que no hay quien de su mano pueda librar. Entonces, en Nabucodonosor tenemos el conglomerado de todas las 3 catábasis, lo moral, lo físico y lo espiritual. Y es interesante mirar lo que dice aquí en los versículos 34 de Daniel 4. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué posición ahora tiene? Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? En ese mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue otorgada. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces vale la pena atender con sinceridad esta campanada, porque Dios no tiene que ver con cargos ni posiciones. Él domina sobre todos. Y aquel que anda en orgullo, en arrogancia, para que reconozca que sobre el alto vigila uno más alto y que hay una autoridad suprema en el universo entero. Bueno, hermano, allí vemos la catábasis y vemos la anábasis. O sea, lo vuelve a restaurar en el lugar que él estaba al principio. Están las 2 figuras literarias en el mismo pasaje. ¿Ves? Así es. Estamos con las figuras literarias de la Biblia, hoy con la catábasis. Tenemos otro ejemplo, el descenso de Jonás en el vientre del gran pez. Jonás 2, del 1 al 3. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y me oyó.
Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las ondas y sus olas pasaron sobre mí. Jonás, desobedeciendo a Dios, es arrojado al mar y es tragado por un gran pez, donde permanece por 3 días y 3 noches. En su oración, desde el vientre del pez, describe su experiencia como un descenso a la profundidad del mar, lo que puede verse como una forma de catábasis. Este descenso representa la crisis espiritual de Jonás y su eventual arrepentimiento y obediencia a Dios. Este pasaje es recordado por Jesús en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este evento se toma como una señal que anticipa el tiempo que Jesús pasaría en el sepulcro. Al igual que Jonás fue liberado del vientre del pez, Jesús resucita de la muerte. La historia de Jonás, por tanto, prefigura la muerte y resurrección de Jesús. Jesús utiliza este ejemplo para anticipar su propia resurrección como la mayor señal de su misión divina. Es una clara tipología del Señor Jesús. Encontramos que primeramente en el protagonista, en Jonás, hay una catábasis espiritual cuando él decide desobedecer a Dios. Hay una catábasis física cuando él decide dejar de ir a Nínive para irse a Tarsis. Tarsis era una parte de lo que hoy se conoce como España. Y está una catábasis física cuando él va hasta el vientre del pez. Y de nuevo, como en el caso de Nabucodonosor, solo cuando él se humilló y reconoció el dominio y la majestad del Creador, es que les de vuelta la razón y la oportunidad de seguir adelante. Podríamos entonces mirar cómo dice el Señor Jesús que aquella generación que demandaba señales, el Señor le dijo, solo la señal del profeta Jonás le será dada. Así como estuvo el profeta en el vientre del pez, también estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Entonces, 3 días estuvo sepultado, se levantó con poder y gloria. Así como Jonás llevó una palabra de salvación y de vida y esperanza, el Señor es nuestra vida, nuestra esperanza, y es la palabra misma hecha carne para nosotros. Jonás fue una luz para los ninivitas que estaban perdidos en el pecado. El Señor Jesús es nuestra luz. Jonás es la voz de alerta. El Señor Jesús empieza diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Así que hay muchos puntos que convergen en este ejemplo y hacemos bien nosotros al prestarle atención. También se puede ver aquí, hermano, en la catábasis, la misericordia de Dios. Así es. Cuando la persona reconoce su pecado, reconoce que cometió la falta, se humilla, entonces Dios lo levanta del muladar, como dice la palabra de Dios, y lo pone en lugares celestiales. Así es. El muladar es lo más bajo que existe. Lo más bajo, lo peor del basurero. Allá, pero allá levanta el Señor. Entonces, amigo, tú que estás oyendo, la idea es que usted, no importa en la catábasis en que te encuentres tú, pero si tú te arrepientes, si tú reconoces de tu pecado, reconoces que estás mal delante de Dios, Él te saltará como cuando fuere tiempo. Estamos, hermanos, en las figuras literarias. Hoy con la catábasis. Tenemos otro ejemplo en Génesis 37, 23, 24, en donde José es lanzado al pozo. Dice así la palabra de Dios. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica de colores que tenía sobre sí y tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. En este caso, José es arrojado por sus hermanos a un pozo seco antes de ser vendido como esclavo a los ismaelitas. Este descenso físico simboliza su humillación y sufrimiento antes de su posterior ascenso a una posición en el poder de Egipto. El descenso de José es un precursor de su eventual exaltación, reflejando un patrón de catábasis seguido de una anábasis al ascender al poder en Egipto. Antes de introducirnos ahí quiero hacer una anotación o un aporte, y es que veo que la catábasis tiene 2 fuentes. Una que es a consecuencia de la desobediencia,
como en el caso de Jonás y el caso de Nabucodonosor, el caso de Adán. La catábasis viene como consecuencia a la desobediencia. Pero también está la catábasis causada, y esta tiene diferentes ejemplos, como el que usted acaba de mencionar de José. A José lo arrojan al pozo, lo hacen descender. A los jóvenes que arrojan al horno de fuego, al profeta Daniel cuando lo echan al foso de los leones, Pablo y Silas cuando son arrojados en la prisión de Filipos, el mismo Juan apóstol cuando es arrojado a la isla de Patmos para que muriera como un demente allá abandonado, Saulo de Tarso cuando fue desmontado de la cabalgadura y arrojado por el suelo. Son causadas. Entonces podemos ver que la catábasis es más usada de lo que imaginábamos, porque como anoto, tiene la consecuencia de la desobediencia y también por causas externas o de otras manos. En el caso de José fue por envidia, el combustible que causó que sus hermanos intentaran matarlo. Cuando llega José a ese pozo, a su alrededor no hay nadie. La única alternativa, la única opción es hacia arriba. Es Dios diciéndoles: quiero que a partir de hoy empieces a depender de mí, a mirarme a mí, a confiar en mí, a acudir a mí. Como en efectivo de ahí en adelante podemos leer que todo lo que hizo José, Jehová lo prosperaba, y donde estaba José, Jehová estaba con él. Es bonito la lección que aprendemos, pero doloroso para el que la vivió. Sufrió bastante el hombre, esclavizado, no lo trataban bien, a los esclavos los azotaban, los empujaban y tenía que hacer lo que el amo le dijera. Vamos con la catábasis, figura literaria de la Biblia. Tenemos otro ejemplo en el Salmo 23, el descenso de David al valle de sombra de muerte. Dice así desde el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo, David menciona que aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temerá ningún mal, porque Dios está con él. Es un descenso o catábasis espiritual y emocional en una situación de peligro extremo. David confía en la protección y la misericordia de Dios. Estos ejemplos muestran cómo la idea de descenso o catábasis es utilizada en la Biblia para representar tanto situaciones físicas como espirituales de humillación, sufrimiento o confrontación con la muerte, seguida muchas veces de un ascenso o restauración o anábasis. Este Salmo 23 hace parte de los salmos, son llamados como salmos del desierto, donde él huía de Saúl y por más de 20 años Saúl lo persiguió, pagándole a mercenarios para que lo buscaran. El Salmo número 4 dice: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Porque no había una guardia que lo protegiera, no había un muro, no había un baluarte, sino que era una habitación a cielo abierto. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Ese es otro salmo del desierto. Y dice al final: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea que el valle de sombra de muerte no es el fin. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él anhelaba volver al palacio suyo, donde él tenía una habitación que estaba el arca de Dios, que representaba la presencia del Señor. La versión K2 dice: tu misericordia también me seguirán todos los días de mi vida, y mi morada será en la casa de Yahweh por un muy largo tiempo. O sea, no estaba en el plan de Dios que él muriera en ese valle de sombra de muerte, pero hay que encontrarlo y pasarlo para saber con quién vamos. Sí, ahí vemos la confianza de David en Dios. Y eso nos enseña a nosotros también, hermanos, a confiar en el Señor. Tenemos dificultades, problemas y parece que ya el mundo se nos está acabando. No, Así es. Tenemos al Dios Todopoderoso. Él nos ayuda, Él nos guía, Lo importante es que nos acordemos de Él y estemos dispuestos a sufrir las pruebas, porque a veces Dios nos prueba para ver cómo estamos. A veces nos gusta mucho hablar de victoria, y hay victoria, y cantamos de victoria, pero las victorias se tienen en las luchas. Y para saber que usted tuvo victoria, tiene que enfrentar la lucha y declarado ganador. Entonces, qué bonito es que
podamos saber que aquellos que en el pasado confiaron en el Señor, este mismo hombre dijo, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Bueno, para concluir este tema de hoy, la catábasis entonces es un descenso o bajada que puede ser física, ética, moral y espiritual. Y esto lo vemos, hermano, a diario aquí en la vida cotidiana de nosotros. Esto es más común de lo que pensamos. El sabio Salomón se preocupó mucho en los proverbios y dijo, hijo, si los pecadores te quieren engañar, no lo permitas. Está el ser humano a cada momento expuesto a caer de su dignidad. Y hermano, es que el pecado no respeta profesión, no respeta nombre ni nacionalidad. Pero qué bueno que en el Señor podemos mirar su misericordia y su amor. Por ejemplo, el caso del joven Gadareno, cómo el diablo lo había sumido en la más terrible catábasis, porque vivía en el sepulcro y hiriéndose y poseído por demonios. Pero el Señor de allá lo levanta y lo convierte en un misionero en Decápolis, comenzando con su familia. Le devolvió la esperanza en la vida. Con el Señor no hay caso perdido. Él todo lo puede. Usted no está escuchando este programa radial hoy por una de malas o una casualidad. Es que Dios tiene un propósito con usted y los suyos. Este tema que se está tratando a la mesa hoy no es porque no tengamos más que hablar. No es que Dios es perfecto y Él no improvisa, sino que todo lo tiene planificado. Y correspondía a usted escuchar esta palabra hoy. Haga caso al Señor y verá que Él le sacará del seno de la muerte, de los brazos de la destrucción, y le devolverá la esperanza de vida. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia... No hay mejor momento para darle me gusta al programa Datos Bíblicos. Dale like a la campanita para que sea el primero recibiendo la información cada capítulo que se sube. Emociónate con estos estudios de la palabra de Dios con los géneros literarios. Hazte suscriptor de nuestro canal y así apoyarás el mensaje de salvación de Jesucristo para las naciones.